Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión que quedamos pendientes del pasado lunes para el día de hoy. Pues para continuar viendo el tema de diagramas UML, resolver dudas. Y bueno, bienvenidos a todos. Espero que me estén escuchando bien. Por favor, me confirman con una reacción, con un like si me están escuchando bien, porfa. Bueno, listo. Carlos, muchas gracias. Los demás, igual. Bien, voy a compartir entonces pantalla mientras ustedes me comentan cómo les fue con el material de formación, con el material de complementario y si instalaron la herramienta Star UML para poder trabajar la práctica del día de hoy. Pueden activar el micrófono y me van comentando mientras les comparto pantalla, por Buenas noches para todos, buenas noches, profesor. Sí, sí, ya en mi caso sí la instalé. perfecto. Y con el material de formación, ¿lo leyó? Sí, señor, no todo, pero sí lo estoy, inclusive estoy repasando. Listo, perfecto. Vale, y los demás, por acá veo conectado a Carlos, Ederson, Panel del Carmen, Héctor David, Magali, Johan. Cuéntenme, porfa, si vinieron, si se conectaron preparados esta noche. Profe, bueno, yo en lo personal sí estoy un poquito atrasado. Quería hacerle una pregunta, profe. De la fase uno, en Sayuna se pueden subir las evidencias. Sí, lo que tienen pendiente, lo que no alcanzaron a enviar en territorio, sí lo pueden enviar acá. ¿Listo? Ah, ok. Listo, gracias, profe. Vale, ok. De todos modos, como debemos configurar las evidencias, entonces junto con el equipo de instructores, vamos a darles plazo hasta el 30 de abril para que acá en Sayuna suban lo que no alcanzaron a enviar en territorio, ¿sí? O sea, evidencias que ya hemos trabajado en sesión en línea y que por cronograma ya están, por así decirlo, vencidas, pero vamos a configurarles esas evidencias hasta el 30 de abril para que las puedan cargar sin problema. Recuerden que no deben subir lo que ya habían enviado en territorio y ya estaba calificado, ya lo tenían aprobado. Eso ya no deben enviarlo acá. Solamente las evidencias que, como bien lo recuerdan, nosotros les habíamos dado plazo hasta el 20 de marzo, ¿sí? Por temas pues de que estamos terminando de calificar y evaluarles resultados de aprendizaje. No podían enviar en territorio, pero que les dijimos que lo tuvieran pendiente, lo tuvieran listo los archivos para que cuando entrara en funcionamiento esta nueva plataforma Sayuna, pues ustedes pudieran ya cargar esos archivos. Entonces, espero ser claro para que, por favor, entonces, igual se les va a publicar anuncio. Yo creo que a partir del lunes ya estará configurada totalmente la plataforma para que empiecen a cargar esos archivos pendientes, esas evidencias pendientes. ¿Listo? Sí, cuéntame. ¿Quién tiene la Eh, mano eh, levantada? profe, una consultica. ¿Cuál es Creo que que es tu nombre, perdón? Discúlpame. Luis Tavera. Luis, ok. Profe, Cuéntame. una preguntita es que creo que le escuché en la sesión pasada de que no se había podido subir los videos que ya estaban cargados en la plataforma. No, las grabaciones sí, lastimosamente no. Eso Y sí en no el se pudo hacer el backup. Cuéntame. Y en el caso en el caso mío, no he hecho unas de inglés con el profe de lingüismo, Ajá. porque en el video estaba especificado y esa sesión estuve y no lo pude No ver pudo el ver la video. grabación.
Ajá. Sí, y entonces estoy bloqueado porque no sé cómo hacerlo, no tengo como la orientación en ese caso de hacer esa actividad Bueno, o esa bueno, evidencia. entonces el lunes yo les dije, lastimosamente grabaciones no se pudieron salvar, por lo tanto, grabaciones que trabajamos en territorio, nada que hacer. El plan B, ¿cuál es? Uno, que usted le pueda escribir al correo del instructor de bilingüismo con las inquietudes que tengas de esa evidencia. Dos, que esté pendiente a las próximas sesiones en línea con el profe de bilingüismo y en ese espacio le pueda plantear las inquietudes. ¿Listo? Esas son las dos rutas que alternas, pues, porque pues ya grabaciones anteriores no hay. Cuéntame, cuéntame, Luis. Puedes Listo, activar. profe. Listo, profe, muchas gracias. Vale, vale, listo, con gusto. Bueno, por acá en el chat me Perdón, están preguntando algo. Sí, cuéntame. Luis, ¿no estás en el grupo de WhatsApp? Porque pues yo tenía el mismo problema y hoy me compartieron ahí por el grupo de WhatsApp el enlace de esa primera clase de bilingüismo. Y ahí está explicadas las evidencias que tenemos que hacer. Sí, de hecho, con el profe de bilingüismo ustedes ya tuvieron sesiones estos días, creo que la semana pasada. De hecho, el viernes tuvieron sesión con el profe. Pero hablamos es de las grabaciones de las primeras evidencias de la fase uno que se trabajaron en territorio. Entonces, Sí, esa alguien había descargado y nos enviaron ahí un enlace por Drive y ahí se puede ah, ver. ok, ok, listo, listo. Listo, por acá dice, ¿cómo se llama el programa? Instalar Star UML, correcto. Bueno, entonces, una vez más, ¿por dónde lo pueden instalar? Pues vamos a Google. Ahí están viendo mi pantalla, me confirman, por favor, qué pena. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Me confirman por el chat Sí, o con señor, sí una se ve. reacción? Sí, listo. Ustedes escriben Star UML y el primer resultado de búsqueda pues los lleva a la página la página oficial de la herramienta y la descargan. La herramienta es esta que vamos a aprender a manejar el día de hoy, pero pues vamos a ver algunos tipos de diagramas UML que se pueden trabajar o que debemos trabajar el día de hoy. Entonces, bueno, denme un momentico. Yo les comparto en pantalla el material que les había compartido el lunes para que lo descargaran, lo leyeran. Entonces, sí, la idea es que el día de hoy pues hubieran leído al menos el material que les compartí. Bueno, ahí están viendo el documento, ¿no? Ese yo se los compartí el pasado lunes. Igual se los vuelvo a compartir ahorita. Déjenme, yo les copio el vínculo. Se los pego aquí en el chat. Para los que no se pudieron conectar el lunes, pues igual aquí les dejo el link de este material extra en donde se explican pues una variedad de diagramas UML, que a la final, qué es UML? ¿Sí? UML es un conjunto de herramientas que permite modelar. Realmente UML es un lenguaje de modelado unificado, de ahí las siglas, ¿no? Unified Modeling Language es la sigla en inglés, o en español, lenguaje de modelado unificado.
¿Qué nos permite modelar? ¿Ustedes qué entienden por modelo? ¿Qué será modelar? ¿Qué es un modelo? ¿O cómo entienden ustedes qué es un modelo? ¿Y cómo podemos aplicar ese concepto acá al tema de desarrollo de software? ¿Alguien quiere participar? Johan dice un boceto de algo, listo. ¿Quién da más? ¿Qué percepción tiene de lo que es un modelo? ¿Qué es el Profe, modelo? un Dígame. modelo es como la elaboración de un esquema o una figura, como un esquemático, un plan a seguir, ¿no? Un plan a seguir. Bueno, sí, puede ser. ¿Alguien da más? Crear, esculpir, ok. ¿Quién da más? Pueden participar por el chat, pueden activar micrófono, visualizar algo a construir. Ok, listo. Bueno, perfecto. El ejemplo más claro, que yo creo que todos lo entienden, y es que antes de construir una casa, ¿qué se debe tener? Un plano o un modelo, ¿cierto? Una maqueta de esa casa, ¿cierto que sí? O de un edificio. Bueno, en ingeniería civil o en arquitectura se utiliza mucho eso, un modelado, un modelo, ¿sí? Un prototipo, un modelo, por acá me decían un boceto, todos esos conceptos son válidos, ¿listo? Entonces, obviamente para poder visualizar cómo va a quedar lo que se va a construir, ¿cierto? Entonces, cuando usted va a construir una casa, pues lo mínimo que debe es tener unos planos, un modelo de esa casa, se me fue la palabra, una maqueta, ¿sí? Y usted ver cómo va a quedar ese proyecto de construcción. Acá vamos a construir software. Entonces, antes de construir software, que obviamente ya incluye el tema de programación y bueno, otras cositas, debemos, antes de entrar a programar, tener claro, modelar, hacer un prototipo, un boceto de ese producto software. Exacto. Entonces, el UML, ¿sí? Es un lenguaje que nos permite modelar eso. Y es un lenguaje estándar, es un lenguaje a nivel internacional, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver cómo podemos. Por favor, silencias el micrófono, Anderson, gracias. ¿Cómo podemos nosotros, pues, nosotros poder modelar ese producto software? ¿Vale? Bien. Entonces, de ahí nace este lenguaje como tal. ¿Listo? Entonces, UML es un conjunto de herramientas que permiten modelar. Y al decir modelar, ¿qué queremos decir? Analizar y diseñar, ¿cierto? Sistemas orientados a objetos, que es lo que básicamente es el paradigma con el cual actualmente se desarrollan software. Bueno, asimismo proporciona de alguna manera muy particular a los programadores, desarrolladores, analistas y diseñadores de aplicaciones informáticas las reglas técnicas que permiten presentar de forma gráfica el comportamiento y las estructuras que forman parte de un determinado sistema. Listo. Ustedes ya determinaron el sistema que quieren desarrollar. Ahora vamos a entrar, es a analizar y poder obtener un modelo. ¿Sí? Vamos a modelar ese proyecto que ustedes tienen. ¿Listo? Listo. El UML es una de las herramientas más emocionantes o utilizadas en un mundo actual de desarrollo de sistemas de información. Esto se debe a que permite a los creadores generar diseños que capturen sus ideas de una forma convencional y fácil de comprender para comunicarlas a otras personas. Bueno, dentro de los diagramas más elementales que tiene el UML, pues tenemos lo que es un diagrama de clases, un diagrama de actividades, diagramas de secuencia, diagramas de casos de uso, de componentes, máquinas de estado, de despliegues, diagramas de objetos,
de estructuras de composición, diagramas de paquetes, diagramas de comunicaciones, de tiempos. Bueno, son como los diagramas más utilizados, pero teniendo la claridad de que, o quizás ustedes se pregunten en este momento, ¿será que tenemos que hacerlos todos? No. Entre más complejo es un software, quizás sí debamos hacer esa diversidad de diagramas para poder entender el nivel de complejidad de ese sistema. Pero cuando nuestro software pues no es tan complejo, pues quizás con los primeros diagramas basta para entender la dimensión, para entender cómo va a quedar nuestro proyecto. ¿Me explico? ¿Hasta ahí soy claro? ¿Me confirman, por favor? O si tienen alguna pregunta, me cuentan. Si no, pues avanzamos. ¿Sí? ¿Me entienden la idea principal de esto? ¿Me confirman con un sí por el chat o Sí, con un señor. like? Sí, señor. Listo. Vale, listo, gracias. Bueno, entonces, el primer diagrama o los diagramas iniciales que sí o sí debemos hacer, entre ellos está el diagrama de casos de uso. ¿Sí? ¿Y qué es el diagrama de caso de uso? Nos permite modelar las principales funcionalidades del software que va a realizar, o sea, qué es lo que va a hacer el software. O sea, básicamente los casos de uso se traducen en esta palabra, funcionalidad. ¿Qué funciones va a permitir hacer nuestra aplicación? Entonces, si estamos hablando de un software de gestión de citas, ¿cuáles creen ustedes, mis estimados analistas, cuáles son las principales funciones que debería permitir hacer ese software de gestión de citas médicas o odontológicas? Cuéntamelo por el chat o activen el micrófono y me comentan, ¿cuáles creen ustedes que son las principales funciones de ese tipo de proyecto? Bueno, una base de datos, no. Usuario, contraseña. Bueno, un login sería eso, ¿no? Bueno, sí, un login, interfase, no, esos son elementos que sí o sí tiene toda aplicación. Una base de datos, sí, una interfaz, sí, pero hablemos de funciones. ¿Cuáles son las principales, o creen ustedes, funciones? O sea, imagínense que ya está hecho el software de gestión de citas y ustedes son usuarios, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que pueden hacer ustedes como usuarios en ese software, en esa aplicación? Registro, pero registro de lo primordial, exacto. Ya esa es ya estamos hablando de funciones. Obviamente, la primordial, la reserva de la cita, es decir, que permita gestionar una cita. Y cuando hablamos de gestionar es porque yo puedo registrar una cita, quizás cancelar la cita o modificar la fecha, bueno, ¿cierto? Exacto, esa ya es una función. Pero solamente eso, las citas, o crema que debería tener más funciones ahí. Ya, démosle amplitud a nuestra imaginación, a ver, ¿cómo imaginamos ese sistema? Por medicina general, por especialista, listo, o sea, ya es categorizar la cita, ok, o quizás de laboratorio también, si es necesario, ¿cierto? Bueno, listo, por ahí vamos, pero ¿qué otra función podría tener esa aplicación? ¿Qué se les ocurre? Un asistente virtual. Bueno, pues eso, pero ya no es como, bueno, sí, es una función como tal, pero no es principal, es secundaria, ¿no? Pero, bueno, un calendario, cancelar citas, modificar fechas, ok. Bueno, pero ¿y quién genera las citas? ¿Quién debería generar las citas? ¿Quién debería generar las citas? A ver. ¿Ustedes han hecho un trámite de alguna cita, alguna EPS o algo? ¿De alguna aplicación web? ¿Lo han hecho? ¿El software en automático? ¿Cómo así? ¿Un software en automático? Pues no hay software 100% automático realmente. Siempre van a necesitar. Los usuarios gestionan la cita.
Ok, o sea que antes de gestionar una cita, ¿qué se debe gestionar antes? Pues los usuarios. Porque si un usuario no se registra, ¿cómo va a poder gestionar la cita, cierto? Entonces mire que allá tenemos dos funciones, la gestión de usuarios y la gestión de citas. Ok, pero ¿qué más vamos a poder gestionar en ese software? ¿Qué se les ocurre? A ver, si me están entendiendo la idea, la lógica de esto, ¿qué más podríamos hacer en esa aplicación? ¿Qué más funciones le podríamos incluir a eso? Cuéntenme. ¿El hospital? El hospital. Pues depende, ¿no? El administrador del software. Bueno. Sí, el administrador del software, sí, bueno. Pero ahí ya entramos en un debate, es quién es el administrador del software, ¿no? Y ahí es donde ya entramos a separar el tipo de usuarios, porque no es el mismo tipo de usuario el administrador de las citas por los roles, correcto. El administrador de las citas que el mismo paciente, por ejemplo, tienen roles diferentes. El mismo doctor que va a atender la cita también. Son roles diferentes dentro del mismo sistema. ¿Pero qué son los roles? Los roles dentro de un sistema pues son tipos de usuario que va a poder hacer o no hacer X o Y función dentro del mismo sistema. Entonces ahí es donde debemos tener claro cuáles son las listas de funciones que va a hacer el software y cuando determinamos los tipos de usuarios, el tipo de usuario va a poder hacer las funciones del 1 al 5, el tipo de usuario 2 va a poder hacer las funciones del 1 al 3, un tipo de usuario administrador va a poder hacer todas las funciones del 1 al 10, si son 10 funciones. ¿Sí me hago entender? Entonces, es eso. Por ejemplo, ustedes en Sayuna. Ustedes son un tipo de usuario en Sayuna. Igual que cuando utilizamos territorio, ¿cierto? Ustedes eran, ¿cuál era el rol de ustedes en territorio y ahora en Sayuna? ¿Cuál es el rol de ustedes? ¿Qué tipo de usuarios son ustedes en Sayuna? ¿Qué tipo de usuarios son ustedes? ¿Aprendices? Correcto. ¿Y mi rol dentro de la misma plataforma, cuál es mi rol? Instructor. Instructor. Exacto. Muy bien. Si estamos hablando de un software de gestión de citas, ¿cuáles roles creen ustedes que deberíamos tener en cuenta ahí? Ya no hablamos de instructores y aprendices, sino que hablamos de ¿qué? De Sería médicos. paciente. Exacto. ¿Y será que el médico tiene las mismas funciones que el paciente dentro del mismo sistema o tienen funciones diferentes? Funciones diferentes, señor. Exacto, pero el sistema es uno solo, ¿sí o no? Exacto, pero ustedes como analistas deben de verlo globalmente. Ustedes como analistas deben de verlo como las funciones en general. Y luego ustedes como analistas clasifican esas funciones. Es decir, cuáles son las funciones que puede hacer el paciente y cuáles son las funciones que puede hacer el médico. Incluso ustedes deben de tener en cuenta cuál es un rol superior, un rol que se le llama administrador. Es decir, que puede hacer tanto lo del médico como lo del paciente. Es decir, es un super usuario, por así decirlo, con más privilegios, o con todos los privilegios, o con todas las funciones. Pero repito, ustedes como analistas deben de tener presente, porque ustedes son los que van a hacer el sistema, ustedes deben de pensar en macro, es decir, este software de gestión de citas va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 funciones. Luego piensan en tipos de usuarios. Entonces, mi sistema de gestión de citas, bueno, principalmente, 3. El superusuario, que es el administrador, va a tener un tipo de usuario médico y un tipo de usuario paciente. Para que ustedes puedan clasificar esas 10 funciones, digamos que el paciente va a poder hacer 3 nada más, el médico va a poder hacer 5 o 6 y el superadministrador va a poder hacer todas las 10 funciones. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Es un poco más claro
cómo debemos pensar ya en el diseño de un sistema? Sí, señor, claro. Ok, listo. Listo, perfecto. Claro como el agua turbia. Bien. Entonces, volviendo a retomar, yo les pregunto a ustedes, analistas, volvamos a pensar en el sistema de gestión de citas. ¿Cuáles creen ustedes, pensando en macro, cuáles son las funciones que debe permitir ese sistema? Luego pensamos cuáles son para el usuario paciente y médico, pero cuáles serían en total las funciones que posiblemente pueda tener ese sistema de gestión de citas. Ya me dijeron dos, gestión de pacientes y gestión de citas. ¿Qué más creen ustedes que puede hacer ese sistema? A ver, cuéntenme, pueden activar micrófonos, denme ideas. Aquí ya es el tema de ya empezar a volar la Profe, imaginación. Dígame. profe, una de las funciones puede ser la cancelación de la cita, bueno, en caso tal que el usuario haya solicitado la cita, no quiera ir y la pueda cancelar, ¿cierto? Listo, pero estamos hablando, eso ya sería gestión. Cuando hablamos de la Gestión. palabra gestión, a ver, yo ya les dije dos funciones, gestión de citas y gestión de pacientes. Cuando hablamos de gestión, quiere decir que cuando usted gestiona algo es porque usted lo puede crear, lo puede actualizar, lo puede buscar y lo puede eliminar, ¿cierto? Cuando me hablas de cancelar la cita, es porque vas a actualizar esa cita, ¿cierto? O sea, va dentro de la palabra gestionar la cita. Entonces, cuando hablamos de gestionar la cita, es que yo puedo registrar la cita, puedo cancelar la cita, incluso la puedo eliminar, ya no necesito la cita, entonces la elimino, ¿cierto? O la puedo aplazar, pero todas esas acciones, ya esas son acciones dentro de esa gestión de la cita, dentro de esa función gestionar. ¿Sí me hago entender? Para no enredarlos, sí, sí, para que vamos pensando sistemáticamente en esto, ¿cierto? Entonces, lo que el compañero me dice, una de las funciones es cancelar la cita. Entonces, lo que yo trato de darle o de aclararles es, ese tema de cancelar la cita va incluido dentro de la gestión de la cita. Si usted no quiere cancelar la cita, quiere cambiar la fecha, aplazarla, ¿cierto? Que no puede el día que la separó, bueno, pero que le permita otro día más adelante aplazarla. También va incluido dentro de esa función gestionar. Lo mismo cuando hablamos de gestión de paciente. Entonces yo puedo registrar un nuevo paciente, puedo actualizar los datos de un paciente, porque cambió de número, cambió de dirección, ¿cierto? Entonces, incluso hoy en día, un paciente ya que se identificaba como hombre, ahora ya se identifica como mujer, entonces cambia el género. Eso es una actualización de datos. ¿Sí? Cositas así. Eso va incluido dentro de la palabra gestión. Entonces, cuando hablamos de gestión de pacientes, piensen en todo eso, en que yo puedo registrar, actualizar, modificar, eliminar incluso, puedo buscar algo, porque esa es la otra, ¿no? Que por lo menos yo necesito buscar. Entonces, pensemos primero como pacientes. ¿Usted qué puede hacer como paciente en ese sistema? ¿Qué puede hacer usted como paciente? Usted necesita una cita. ¿Qué puede hacer en ese sistema? Pues primero registrarse como un paciente, ¿cierto? O sea, registra sus datos con número de cédula, teléfono, bueno, todos sus datos como tal. Y ya se registra y dentro de ese sistema usted ya es un paciente. ¿Cuántas personas pueden hacer lo mismo? ¿Una sola o muchas? ¿Un solo paciente o Muchas, muchos no, pacientes? muchas, sí, señor. Muchos pacientes, exacto, muy bien, exacto. Bien, por acá me dicen gestión de médicos. Exacto, correcto, muy bien, porque no solamente es un médico, son muchos. Y el sistema debe tener los datos de cada médico. Y si un médico renuncia y se ingresan nuevos médicos, pues deben estar los datos de los nuevos. Exacto, entonces es gestionar esa información. Exacto, entonces ya vamos tres funciones, miren, muy bien. Vamos tres funciones. Pacientes, citas y médicos. ¿Qué más creen que podemos gestionar en ese sistema? Díganme ustedes. Gestión de
de EPS o de clínicas, podría ser. Sí, correcto, porque no todos tienen la misma EPS. Hay diversidad de EPS, entonces yo podría gestionar EPS. Muy bien, ¿qué más se les ocurre? Eso ya es pensar sistemáticamente. ¿Qué más podemos gestionar en un sistema de gestión de citas? ¿En dónde atiende un médico a un paciente? ¿En la calle? Podría ser gestión de oficinas o consultorios. Exacto, muy bien, correcto. ¿Qué más podríamos gestionar en ese sistema? ¿Qué pasa cuando un médico atiende a un paciente? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué información se genera? Áreas ¿Fecha? clínicas, ¿La qué? No te escuché. ¿La qué? historias clínicas. Exacto, muy bien. Y ahí se genera otra información, ¿cierto? Que sí Exacto. sería como una Gestión de historias clínicas. Y formulación Incluye, de medicamentos. exacto. ¿Y eso cómo se llama? Cuando usted le mandan medicamentos, ¿qué es eso? Fórmula. Otra palabra. Tratamiento, ¿no? podría ser una atención. Exacto. ¿Y ustedes creen que los medicamentos no necesitarían ser gestionados en el sistema? ¿O mágicamente aparecerían ahí? ¿O Sí, habría que señor, tiene gestionar que los ser medicamentos? gestionado. Exacto. Entonces, eso es pensar sistemáticamente. Ahora sí, dividamos los roles. ¿Quién puede gestionar qué? ¿Qué puede gestionar el paciente en ese sistema? Dentro de su rol paciente. ¿Qué puede El gestionar el paciente paciente? podría gestionar la separación de la cita, elegir al profesional, por ejemplo. Bueno, sí, correcto. Gestionar sus datos y gestionar la cita. Y de pronto seleccionar el médico que lo atienda, ¿cierto? Ok. ¿Qué podría gestionar el rol médico? A ver, cuéntame. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podría gestionar el rol médico? ¿El médico puede gestionar el consultorio, por ejemplo? ¿El tipo de paciente a atender? No, el tipo de paciente. No me cuadra eso de tipo de paciente. El paciente a atender. ¿El médico puede gestionar la historia clínica? ¿Aprobar las citas médicas? Bueno, sí, también puede ser, ¿no? Que un médico diga, no, esta cita no la puedo atender, pero esta otra cita sí, ¿cierto? Bueno, sí, puede ser, posible, sí. Eso es pensar ya en nuestra mente cómo podríamos estructurar nuestro sistema. Les voy aclarando los conceptos. Entonces, eso es lo que llamamos casos de uso. Entonces, gestionar paciente es un caso de uso. Gestionar la cita como tal es un caso de uso. Gestionar los médicos es un caso de uso. Ahora sí vamos a armar el diagrama de esos casos de uso. Y todos esos casos de uso, ¿qué arman? ¿O qué son? Las funcionalidades de ese sistema. Dime, Héctor, ¿ibas a decir algo? Bueno, ¿me van entendiendo la idea? ¿Me reaccionan, por favor? Pueden reaccionar con un like o si hay alguna duda hasta ahí, me la plantean con micrófono por chat, porfa. Muy bien, gracias. Ok, listo. Entonces, esos son los diagramas de casos de uso. ¿Cómo se representa un diagrama de casos de uso? Bueno, tenemos un actor. Y el actor básicamente es ¿quién?
el tipo usuario. Entonces, hablando del sistema de gestión de citas, pues habría un usuario tipo médico, un usuario tipo empleado, o un usuario tipo paciente, o otro usuario tipo administrador. ¿Sí me hago entender? Y estos son los casos de uso, miren. ¿Listo? Lo que pasa es que hoy en día la palabra administrar ya casi no se utiliza la palabra gestionar, pero es lo mismo. ¿Sí? Administrar o gestionar es lo mismo. ¿Sí? Entonces, acá pues tenemos los dos ejemplos. Pero miren otro del cual no hemos hablado. Generar reportes. ¿Cierto? Eso. Y esto es lo que... esta es la representación gráfica de un diagrama de casos de uso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el actor, tenemos el sistema, que es este recuadro, el actor que va por fuera del recuadro, porque el recuadro, ¿qué representa? El sistema, ¿no? Como tal. El actor, pues, es el que va a interactuar con ese sistema. El caso de uso se representa por este óvalo, con el nombre del caso de uso, ¿sí? Y lo que hacemos es representar, ¿qué? Las funciones. Indica una función que el sistema debe proveer. Y podemos utilizar los términos administrar o gestionar. ¿Listo? Están bien, significan lo mismo. Y así nos queda, bueno, y las relaciones, ¿no? Aquí nos faltan las relaciones que van entre el tipo de usuario con el respectivo caso de uso que podrá realizar una vez esté dentro del sistema. Entonces, eso mismo pasa con Sayuna o cuando estamos en territorio. Ustedes tienen un rol aprendiz, pero ustedes con ese rol no pueden hacer todo lo que permite hacer Sayuna o lo que permite hacer territorio. Lo mismo pasa con Sena Sofía Plus, cuando ustedes ingresan a Sofía Plus. De todas las funciones que permite hacer Sena Sofía Plus, ustedes con su rol de aprendiz no pueden hacer todas, solamente algunas. ¿Me hago entender? ¿O hay alguna pregunta? ¿Persisten? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Es claro hasta ahí? ¿Ya ampliamos el panorama? ¿Me indican, por favor? Listo, me dicen que es claro. Ok. Bien, entonces, tenemos algunos tipos de relaciones a la hora de asociar un actor con un caso de uso dentro del diagrama. Entonces tenemos algunas relaciones que son include, y estas relaciones include son obligatorias. Es decir, que de un caso de uso se puede derivar un subcaso de uso. En este caso acá, el include o este subcaso que se denomina validar los datos, se deriva ¿de quién? De gestionar las citas. Es decir, que para poder que este empleado de la clínica pueda gestionar dentro del sistema, por eso está dentro del recuadro, pueda gestionar una cita, este caso de uso incluye una validación de datos. Porque, ¿qué pasa si usted gestiona una cita, pero los datos de ese paciente no están registrados? ¿Debería permitirle gestionar la cita? ¿O qué debería hacer el sistema en ese caso? Cuéntenme ustedes. ¿Qué pasa si la persona encargada del sistema va a gestionar una cita, va a asignar una cita sin validar los datos? Y resulta que el paciente no está registrado. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién dijo yo? Voy a leer el chat. ¿Un usuario puede interpretar distintos roles que correspondientes a distintos actores? No. Bueno, pero entonces cuéntenme, ¿qué pasa en ese caso cuando se quiera hacer un caso de uso sin validar unos datos, por ejemplo? ¿Qué pasa si la persona encargada de ese sistema de gestión de citas va a registrar una cita, pero los datos del paciente no están registrados en ese sistema? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué se les viene a la mente? Genera conflicto, me dice yo. Le daría un conflicto o un error. O exacto, un error.
Entonces, es necesario que se validen los datos antes de poder realizar esa acción o esa función, claro. Por eso, esta relación o este caso de uso se incluye un subcaso que en esta situación sería validar los datos. Por eso se llama include. Se incluye dentro de gestionar citas un subcaso necesario para poder ser exitoso. ¿Listo? Y hay un Profe, tipo, sí, dígame. en este caso daría el error porque al ingresar al software, al ingresar a gestionar las citas, hay una parte donde dice que el usuario debe registrarse y si no está registrado, pues le daría el error porque no aparece ningún antecedente o ninguna Exacto, conectividad con el paciente. exacto, pero para que le arroje ese mensaje es porque hay una validación interna, ¿no? Sí, Se señor. validan los datos primeramente y el sistema internamente dice, ¿está registrado o no está registrado? Pero de qué depende esa ese resultado de una validación interna? ¿Listo? Entonces, por lo general, estos subcasos son funciones propias del sistema que no las activa el empleado. Son funciones que se activan desde un caso de uso. Si lo pueden analizar aquí, es o sea, el empleado no tiene relación directa o el actor no tiene relación directa con este subcaso. Lo que pasa es que este subcaso se activa al activar el caso de uso. ¿Quién activa el caso de uso? El actor. Pero no hay relación directa entre el empleado y este subcaso. ¿Sí me hago entender? Bueno, ahora miramos más ejemplos. Acá tenemos el médico o el actor. Y este actor activa esta función, que es gestionar un diagnóstico, una historia clínica, bueno, como se quiera llamar, ¿cierto? Y en la relación extend es opcional. Si el include es una relación obligatoria, el extend es una relación tipo opcional. Entonces, es opción del médico para generar un diagnóstico examinar al paciente, no es obligatorio examinar. Si él considera necesario, lo examina, ¿cierto? Y registra pues esos datos que derivan de ese examen, ¿cierto? Y también, si él ve que no encuentra diagnóstico, pues no hay una fórmula para el paciente. O si él encuentra algo de diagnóstico en el paciente, pues hace la fórmula, pero no es obligatorio. Sí me hago entender la diferencia. Es decir, el include es una relación obligatoria, o sea, sí o sí hay que hacerse, como en este caso. Sí o sí hay que validar los datos para gestionar una cita. Pero acá es opcional. Para generar un diagnóstico, eso es una opción examinar al paciente y es una opción generar una fórmula, porque no siempre aplica. ¿Sí? Entonces, tenemos estos dos casos de relación en un diagrama de casos de uso. Y viene la parte chévere, que es la documentación de cada caso de uso. Entonces, se tiene esta tablita, ahorita les comparto la plantilla, el documento, el archivo de Word con esta plantilla. Pero cada caso de uso, estos principales, los subcasos no, solamente los casos de uso. Los subcasos van incluidos dentro de esta descripción. ¿Sí? Pero aquí tenemos este ejemplo. Este caso de uso, mira, administrar datos de los pacientes, entonces vamos a aplicar esta descripción del caso de uso. El nombre del caso de uso, como lo dice la esfera, administrar datos de los pacientes. Descripción, una descripción breve de qué trata este caso de uso. La precondición, ¿cierto? Si la hay, si no, esta precondición a veces no aplica, a veces no hay precondiciones para hacer un caso de uso. En este caso, digamos que la descripción de este caso de uso, ¿cuál es? El comportamiento del sistema deberá describir el paso a paso del caso de uso cuando el personal encargado de gestionar los datos del paciente inicia el ingreso de estos datos. Para eso es este caso de uso. Precondición, el paciente no se encuentra ingresado en el sistema. Entonces sí hay una
precondición para poder administrar los datos de los pacientes, que el sistema no se encuentre registrado. Y la secuencia normal de pasos, entonces el médico ingresa o el actor ingresa al sistema, registra unos datos del paciente y ejecuta la acción de guardar, por ejemplo, los datos de ese paciente. El sistema almacena esos datos en una base de datos y genera el reporte de los pacientes registrados. Hay una poscondición y es que puede ser que el paciente se encuentre registrado, ¿cierto? Entonces, hay unas excepciones al paso número 3. ¿Cuáles son las excepciones? Que el médico o el actor cuando empieza a registrar los datos del paciente se encuentre con una sorpresa y es que el paciente ya está registrado. Entonces, es una excepción al paso número 3 de esta secuencia. Y hay otra al mismo paso número 3. El personal médico cancela ese registro porque el sistema le dijo, el paciente ya se encuentra registrado. Entonces, la idea es que no haya duplicidad de un paciente, sino que esté registrado una única vez. Entonces, este formatico que contempla el nombre del caso de uso, una pequeña descripción, la precondición de ese caso de uso, que es opcional, puede que haya precondición, como puede que no. Todo esto depende del buen análisis que usted le haga a cada caso de uso. La secuencia normal de pasos, ¿qué significa? Es ya estructurar paso a paso qué debe hacer el actor dentro del sistema para que ese caso de uso se logre. ¿Cuál es el caso de uso en este ejemplo? Pues los datos de los pacientes. ¿Qué es lo que primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo? Bueno, los pasos que hayan al lugar para lograr ejecutar esa función dentro del sistema. Y pueden haber poscondiciones y excepciones. También son opcionales. Puede que haya, como puede que no. Entonces, esta es la documentación de los casos de uso. Bueno, entonces ya luego miramos lo que son los diagramas de secuencia. Ya se los explicaré en otra sesión, pero por hoy quería explicarles el tema de los casos de uso. Bien. Entonces aquí tienen el material pues, para que lo vayan leyendo, vayan mirando un poco mejor el tema de los casos de uso, ¿no? Bueno, y les voy a compartir un material extra también, que creo que no los compartí el lunes. Creo que está aquí, a ver, ¿dónde está? Ajá, requerimientos de software por casos de uso. Entonces acá hay más ejemplos. Y este se los comparto también para que... Este sí creo que no recuerdo se los compartió el lunes pasado, pero aquí les dejo el link. ¿Listo? En el chat. Les dejo el link para que también lean esa documentación. Todo lo que podamos leer y absorber de información frente a este tema, mucho mejor. ¿Listo? Bueno, hasta ahí cómo vamos, bien, mal, regular, 3/4. Bien, profe, un poco más claros con el tema. Listo. No, esto es bien chévere, esto es bien interesante. Cuando uno lo entiende bien, esto es bien bacano, esto es muy chévere modelar. Y ya les explicaré los diversos diagramas pues, de a pocos para que ustedes generen buenos modelos a su proyecto. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a... bueno, primero les voy a compartir la plantilla. ¿Dónde está esa plantilla? Para estructurar los casos de uso. ¿Dónde está?
Mm, No, no tengo la plantilla de los casos de uso, pero bueno, pueden tomar esta, ¿no? Usted la elabora en Word. La toma aquí el documento que les acabo de mostrar. Esta que ya me perdí, aquí está. Entonces la puede elaborar en Word, así tal cual, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues si quieren elaborémosla, es que aquí no tengo espacio para crear más. En el correo Maicena no puedo crear más documentos en la nube. Pero bueno, esta es la plantilla que ustedes deben elaborar, tal cual, ¿sí? Esta tablita. Esta es la descripción. Y esta tablita se utiliza para describir cada caso de uso. O sea que si yo tengo este diagrama, ¿cuántas tablitas debo elaborar? ¿Cuántas tablas de descripción debo elaborar? ¿Una sola? ¿O cuántas debo elaborar? 4, exacto, muy bien. Entonces, mire, porque son 4 casos de uso. Entonces, debo elaborar 4 tablas de estas, ¿sí? Para describir cada caso de uso. ¿Listo? Aquí, como tengo unos subcasos de uso, estos subcasos de uso van acá. ¿Listo? En las excepciones. Van acá dentro de la misma descripción de los datos o de la descripción del caso de uso, pues. Estos extend van acá. Van como excepciones. Pero los include van dentro de la secuencia normal. Van acá. ¿Sí? O sea, es una de las secuencias normales. O sea que si yo estoy describiendo este gestionar cita, entonces este validar datos va dentro de una secuencia normal, porque es obligatoria. Mientras que los extend, como son opcionales, entonces se toman como excepciones. ¿Listo? ¿Quedó clara ahí el tema? Entonces ahora sí vamos a hacer el diagrama, la práctica del diagrama. ¿Listo? Voy a abrir, aquí ya está mi aplicación. Esta es la interfaz de StarUML. ¿Ahí están viendo la pantalla? ¿Me confirman si están viendo la herramienta StarUML? Sí. Listo. Bueno. Entonces cuando usted entra acá a la herramienta, bueno, pues por lo general está en inglés. Entonces tenemos el menú o la sección de menús, ¿cierto? Tenemos la sección de diagramas que estamos trabajando, diagramas abiertos. Acá podemos tener varios. Tenemos la sección de la caja de herramientas, que dependiendo del diagrama, estas herramientas van a cambiar. ¿Sí? Porque la representación de cada diagrama pues es diferente. Y acá tenemos el explorador de modelos. Es decir, acá podemos ver todos los diagramas que tenemos en el mismo archivo. ¿Listo? Entonces, ustedes van a crear este archivo, lo van a guardar, le van a decir save, y lo van a guardar en su carpetica de evidencias, ¿no? Que han venido ustedes en sus equipos. Lo van a guardar y le van a decir aquí, le dejan la misma extensión MDJ, pero le van a llamar diagramas UML
proyecto, en este caso pues voy a colocarle el de gestión de citas, ¿no? Si su proyecto es otro, pues le coloca gestión de facturas o gestión de, bueno, no sé cuál es el que van a hacer cada uno. Pero dentro de este mismo archivo vamos a ver todos los diagramas. ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque en otras fichas hemos tenido la situación de que me crean un archivo por cada diagrama. No. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Van a guardarme este archivo, por eso el nombre, proyecto de gestión de citas, porque dentro de este mismo archivo vamos a crear varios diagramas. Iremos creando varios diagramas ahí. ¿Listo? Entonces, ¿quedó claro esa parte? Es un solo archivo. Me van a crear de UML, nada más. Y ahí en ese mismo archivo vamos a ir poco a poco creando nuestros diagramas. En próximas sesiones que tengamos les iré explicando otros diagramas. Hoy vamos a empezar con el caso de... Listo. ¿Cómo creo un diagrama acá? Bueno, tenemos el menú archivo, donde tenemos la opción de crear un nuevo archivo o abrir uno existente, guardar las cosas, importar uno que esté en otro archivo de Star UML o exportar los diagramas también. Los diagramas que vamos generando acá los podemos también exportar como imágenes, ¿sí? Por si yo quiero armar un documento de Word con los diferentes diagramas, pues entonces ustedes exportan todos los diagramas que tengan acá, uno por uno, los van a exportar acá como imágenes, pues PNG o JPEG, ¿listo? Listo. O también lo pueden guardar como PDF este archivo y ahí van a ver todos los diagramas UML. Bueno, tenemos formatos, pero para resumir las cuentas acá en el menú Model es donde usted puede insertar acá en este archivo diferentes diagramas. Y en Model, miren que acá tenemos toda esta variedad de diagramas. ¿Qué diagramas podemos crear dentro de este archivo? Podemos crear diagrama de clases, de paquetes, de objetos, de composición, de componentes, de despliegue, casos de uso, de secuencia, de comunicación, teaming, no me acuerdo qué diagrama es, de interacción, de información, de actividad, de diagrama entidad-relación, que también lo veremos en su momento. ¿Listo? Bueno, esos son como los más importantes. ¿Hay que hacerlos todos? Repito, no. No es necesario, de acuerdo al proyecto que se esté estructurando, podemos hacerlos. ¿Cuáles? Ustedes, entonces se preguntarán ustedes, ¿cuáles son los diagramas básicos, los más importantes? Bueno, el primero que estamos viendo hoy, casos de uso. Ese sí o sí va. Este diagrama de secuencia también es importante, es de los básicos, es de los esenciales. El diagrama de clases, el diagrama de componentes, de despliegue, de comunicación, ¿dónde está? El de communication diagram. El de actividad también es relevante. Y el de diagrama entidad-relación. Entity Relationship Diagram, quiere decir esto. De resto son opcionales, los diagramas son complementarios. Que como les dije hace rato, dependiendo de la complejidad del sistema que estemos desarrollando, pues será necesario hacer más diagramas para poder desplegar su complejidad. ¿Listo? Bueno. Entonces, me cuentan ahí cómo vamos. Bien. Están viendo mi pantalla ahí. Voy a insertar entonces un diagrama. Sí, Aquí en Model, usted le da clic en el menú Model, en la opción Add Diagram, y vamos a ir a la opción de Use Case Diagram. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta esto. No lo voy a insertar todavía, pero usted va a ver varios cambios. Primero, acá, en el explorador de modelos, va a ver que se inserta un nuevo diagrama. ¿Listo? Y cada vez que insertemos un diagrama diferente, acá se va generando una lista de diagramas. Segundo, va a notar que acá en el área de diagramas que estamos trabajando, también se va a abrir. Y esta área de herramientas también va a cambiar. Entonces vamos nuevamente, Model, Add Diagram, y le doy clic en Use Case Diagram. ¿Listo? Mire que acá ya estamos con el diagrama abierto. Se insertó un nuevo modelo acá al diagrama.
¿sí? Acá está el modelo. Y la sección de caja de herramientas cambió, porque es un tipo de diagrama y los elementos que yo voy a poder ingresar acá, pues obviamente es diferente de acuerdo al diagrama. ¿Listo? Entonces eso, y este es el área de trabajo, obviamente. Bueno, primer cambio que debemos hacer. Primero, démosle nombre a nuestro diagrama. Para darle nombre a nuestro diagrama, le damos clic aquí en esta sección, clic derecho, y le digo rename. Entonces, nombrémoslo en español. Diagrama casos de uso. ¿Listo? Diagrama casos de uso. Ok, mire que ya guardo el cambio. Acá también ya se refleja el cambio. ¿Sí? Y acá tengo las herramientas. ¿Cuál es la diferencia entre este Working Diagrams y el Explorer, el Model Explorer? Que yo acá puedo cerrarlo, ¿sí? Pero acá sigue existiendo, miren. ¿Cómo hago para abrir mi diagrama acá? Le doy doble clic y ahorita se van a dar cuenta. Ahorita que inserte elementos, ustedes lo van a entender mejor. Entonces, lo primero que debemos hacer es esto, ¿no? Es insertar nuestro sistema. Vamos a insertarlo como el frame. No, perdón. Como el use case subject. Y coloquémosle sistema de gestión de citas. ¿Listo? Este va a ser mi sistema, mi representación del software como tal. Listo. Y voy a tener en cuenta 3 actores. El administrador, el médico y el paciente. ¿Listo? Son 3 actores ahí. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Sencillo o ya se perdieron? Cuéntenme. ¿Me confirman, porfa? ¿Que vamos bien ahí? Bien, profe, me perdí, fue en el pedazo de crear el archivo, crear ¿De crear qué? de crear el archivo donde escribió casos de uso y diagrama casos de uso. Ah, ya. Aquí en esta sección, a tu izquierda, cuando yo le di clic en Model y adicioné el diagrama, ¿sí? Cuando yo le di Use Case Diagram, apareció esto aquí. Miren que ahí se me apareció otro, pero este ya lo voy a eliminar. Delete from Model. Listo. Y para renombrar este archivo le damos clic derecho. Y aquí en Rename ya te permite modificar el nombre del objeto. ¿Listo? ¿Ya más claro? Claro, profe, muchas gracias. Ok. Listo. Bueno, hasta ahí voy a guardar los cambios. Bien. Voy a cerrar el diagrama. De acá lo cierro. Y miren que ya desapareció. Entonces no se vayan a confundir que es que se eliminó o algo, no. Simplemente lo cerré. ¿Cómo lo abro nuevamente para seguir trabajándolo? Desde acá, desde el explorador de modelos. Aquí, ¿sí? En el icono verde usted le da doble clic y aquí se abre el diagrama y aquí están los cambios que yo había hecho y puedo seguir editando. ¿Listo? Entonces no se van a confundir. Bien, ahora sí, ya con esto acá, empiezo a agregar los casos de uso identificados para mi sistema. Entonces ustedes me dijeron varios. Damos clic y clic acá y aparece el caso de uso. Entonces gestión, primeramente ¿de quién? De pacientes, ¿no? Gestión de pacientes, listo. Ahí está mi primer caso de uso. Luego me dijeron, no, pues también podamos gestionar las citas, obviamente. Gestión Citas. de citas, muy bien, ese es mi otro caso de uso. Luego me dijeron, no, pues también que podamos gestionar médicos, listo. Perfecto, gestión
médicos. Luego me dijeron, pero ¿y dónde van el médico dónde atiende al paciente? Pues en un consultorio. Entonces, veamos que entonces voy a poder gestionar los consultorios, obviamente. Y ustedes me dijeron, no, pues también que pueda gestionar los tratamientos, ¿no? O la historia clínica. Gestión de historia clínica. También me dijeron, bueno, medicamentos. Gestión de EPS también, me dijeron por ahí. Gestión de EPS. Gestión de medicamentos. Deme un momentico, por favor. Bueno, ¿listo? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Sencillo? ¿Fácil? ¿O les pareció complejo hasta ahí? Esos son los Bien, casos de profe. uso que podemos identificar. ¿Pueden salir más? Sí, claro. Pero primeramente, pues identificamos esas funciones. ¿Listo? Recuerden que los casos de uso son funciones que va a hacer el sistema. Agreguémoslo uno que aparece en el ejemplo del documento, que no lo tuvimos en cuenta ahora. Y son los reportes, ¿no? ¿Listo? Gestión de reportes, que ya son los documentos imprimibles, pues por así decirlo. ¿Vale? Listo. Ahora sí, ¿quién va a poder hacer qué? El admin va a poder hacer todo, ¿no? Entonces, con la asociación, pues decimos, el admin va a poder hacer todo. Entonces lo asociamos, ¿no? Porque es el super usuario del sistema, entonces va a poder acceder a todo. Ahí a ver. ¿Listo? Pero ahora sí, ¿qué va a poder hacer el médico? ¿Y qué va a poder hacer el paciente? Pues el paciente a lo mucho va a poder hacer gestionar sus datos, registrarse en el sistema y va a poder gestionar su cita. No va a poder hacer nada más, ¿no? Porque él no va a poder registrar un médico, él no va a poder registrar un consultorio ni gestionar la historia clínica. ¿Quién hace eso? El que hace eso, el que gestiona la cita también puede ser el médico, puede ser que cancele una cita y bueno, puede hacer varias cositas de las citas registradas. El médico también va a poder gestionar la historia, ¿cierto? La historia clínica. Va a poder gestionar medicamentos también. Quizás el médico pueda gestionar reportes, que pueda imprimir esa historia clínica, ¿verdad? Eso. Y ahí tenemos nuestro diagrama de casos de uso. Entonces siempre guarden los cambios, ¿no? ¿Sí?
Y ahí está mi modelo de diagrama de casos de uso. ¿Ok? Ahora, quiero hacer unos subcasos de uso, unos include o unos extend. Entonces, voy a colocar para la gestión de citas que valide los datos, validar datos, como lo dice el ejemplo, ¿no? Entonces, validar datos es un subcaso de uso y es un include. Entonces, los include se diagraman de izquierda a derecha. O sea, se incluyen o se representan de izquierda del caso al subcaso, de izquierda a derecha. Y vamos a obtener los casos de uso, unos subcasos de uso extend, por lo menos para la historia clínica. Entonces, examen, ¿cómo es que es? El examinar paciente. ¿Verdad? Examinar paciente y generar la fórmula. Es fórmula médica. Fórmula médica. Medicamentos. ¿Listo? Estos son opcionales porque no siempre pasa, ¿no? Que haya que examinar al paciente o que haya que generarle una fórmula de medicamentos. Entonces, como son extend, estos se colocan de derecha a izquierda, es decir, del subcaso al caso principal. ¿Listo? Miren la diferencia entre el include. El include va del caso de izquierda a derecha al subcaso, pero los extend van del subcaso al caso principal. ¿Listo? Y lo último es que ya una vez tenga mi diagrama, lo más precisamente logrado, ya empiezo a describir cada caso de uso con la tablita, con el formato que les mostré acá. Es decir, ya empiezo a detallar mis casos de uso apoyándome en esta tabla de descripción que está en la página 12. ¿Sí? Entonces, en este diagrama tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 casos de uso, por lo tanto debería realizar 8 tablas descriptivas. ¿Listo? 8 tablitas descriptivas. Bueno, eso es los diagramas de casos de uso. ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta? Cuéntenme, por favor. Por acá me dicen, en el caso de que el médico tenga un asistente que maneje también un rol para agendamiento, bueno, sí, pues de todos modos es un usuario, pero va a tener un usuario tipo médico, ¿sí? O habría que analizar bien qué tipo de usuario se le crea a esa persona, en este caso el asistente del médico, que también puede pasar, ¿no? Eso, pero ya es entrar como, ustedes como analistas, ¿cómo representan esa situación? Claro, sería otro actor, sería un actor asistente, ¿sí? Asistente médico. Entonces ahí, y hacia qué casos de uso lo vas a relacionar? Pero ¿lo puedes representar como un actor? También, claro que sí. Pero eso es tratar de representar todas esas situaciones en mi diagrama. ¿Listo? ¿Les queda más claro ahí? ¿Hay dudas? Cuéntenme, por favor. No, profe, pues hasta el momento he entendido todo. Me refiero a los casos de uso que nos muestra en la tabla, bueno, en el archivo que nos compartió.
O sea, Ajá. los casos de uso que hay que agendar o hay que anexar al diagrama son los 8 que aparecen en esa tabla. No, o sea, aquí está, esto es un ejemplo. Sí, 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 pero Tomando ejemplo. me refiero, o sea, son los ejemplos, pero tal cual, así como están las descripciones o todo se anexa al diagrama, ¿sí? No, no te entiendo la pregunta. O sea, o sea, como nos explica es que en esa tabla, ahí en esa tabla que no está, en la gestión de Esto no es pacientes, una tabla, esto es un diagrama. un diagrama, perdón, a la parte derecha se agendan los, ¿cómo se dice ahí? Subcasos, Lo- estos son subcasos de uso. los subcasos de uso, exacto. Pero, o sea, tiene que ser de 8 o 10 máximo. ¿Cómo así? O sea, aquí hay 8 casos de uso, ¿sí o no? Sí, señor, sí, señor. Ustedes como analistas deben mirar si de este caso de uso se genera un subcaso, o 2 subcasos, o 3. Ah, Ustedes ok. analizan si de este se genera un subcaso. Analizan si de este se genera un subcaso. Si de este, si de este. O sea, es cuestión de analizar para poder representar. A veces sí, a veces no. Yo aquí le estoy dando un ejemplo, ¿no? Sí, señor. Por lo menos acá, para la gestión de medicamentos, ¿será que sería un subcaso? O sea, para gestionar medicamentos, ¿será que el sistema debe hacer algo por defecto? O sea, aquí para gestionar las citas, el sistema debe validarme los datos, ¿sí o no? Claro que sí. Sí, El señor. médico, para gestionar la historia clínica, debe examinar al paciente, sí o no, y Sí, formular señor. medicamentos, sí o no, Sí, señor. ¿sí? Para gestionar la EPS, ¿será que debe hacer algo adicional? ¿Será que debe validar? ¿Será que debe Redirigir validar? al nombre debe validar el nombre de la EPS a la cual está afiliado el usuario. O si la EPS existe todavía o no. Exacto. O sea, es cuestión de analizar. Y una vez usted ya concluya, usted lo incluye en el diagrama. Si aplica o no aplica. ¿Sí me entienden? Es que ya es cuestión de ustedes como Ah, analistas. ok. ¿Qué Sí, le ya un poco meten al más claro. diagrama? ¿Sí? Exacto. Eso es, porque es que ustedes ya entran, con esto ustedes entran es a hacer un trabajo analista. Que sí, que no, con el objetivo de que el diagrama quede lo más completo posible para yo entender mejor cómo es que debe actuar mi sistema, qué funciones va a tener. De hecho, aquí colocamos 8 casos de uso, pero yo analizando la información que recolecté del consultorio, resulta que se me derivan 2 casos de uso más. ¿Los puedo incluir en el diagrama? Pues claro, debo incluirlos. Esto es un diagrama inicial, pero ¿será el definitivo? No. ¿Me hago entender? Listo. Eso es todo, señores, por hoy. ¿Hay alguna pregunta adicional? Entonces, ahora sí miremos la guía. Miremos la guía en Sayuna. ¿Qué nos pide la guía de aprendizaje? Frente a lo que deben de entregar. ¿Listo? Bueno, y poco a poco vamos a ir mirando más diagramas. Entonces, luego de estos diagramas de casos de uso, vamos a hacer los diagramas de secuencia, que también están en el documento PDF que les compartí. Entonces, en otra sesión miramos cómo hacer esos diagramas. Luego analizamos cómo hacer los diagramas de clases, que también son importantes. Luego los de componentes, luego los de despliegue. Puede ser también que hagamos diagramas de actividades. ¿Listo? Diagramas de comunicación que se derivan de los diagramas de secuencia. Bueno, entonces son varias cositas que se pueden hacer. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver la guía, dije, ¿no? La guía. Entonces entramos al curso. Ustedes son la 9633.
La grabación del lunes ya está activa, ¿no? Recuerden que deben ir a la sección de sesiones en línea, ir a fase 1 análisis en sesiones en línea. Aquí está la que miramos el lunes. Para los que no participaron, aquí la pueden revisar. ¿Listo? Bueno, pero vamos a la guía. Fase 1 análisis, actividad proyecto 2, guía de aprendizaje. Entonces ahora sí vamos a mirar qué nos pide la guía. Entonces el foro ya está activo y algunos ya han participado, pero muy pocos. Creo que solamente 2 personas han participado del foro contestando estas 3 preguntas. Listo. Y la elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso del proyecto. Con base en el estudio de la evidencia anterior, es decir, del foro y de todo el material de lectura, obviamente, se pretende construir los diagramas que aplican los casos de uso. Y ya miramos hoy cómo se elaboran. Bajo un formato estándar fácil de nomenclatura y de reconocimiento que permita hallar un control ordenado de la evidencia, registrar evolución, responsables, trazabilidad de esos documentos de casos de uso. Entonces, elemento a tener en cuenta. Estudiar detenidamente los conceptos y características que de los componentes formativos y materiales complementarios que ya les compartí. Revisar cómo se construye el documento de casos de uso con las funcionalidades del sistema. Indicar los tipos de diagramas que existen para modelar con base en los requisitos del software. Bueno, este punto pues no. Diagramar con UML los artefactos. Bueno, esto es el diagrama de casos de uso en Star UML. Manejar herramientas de software para apoyar la elaboración de los diagramas, es decir, la herramienta Star UML que ya les expliqué el día de hoy. Y elaborar el documento de casos de uso. Entonces, ¿usted qué me va a entregar en el documento como evidencia? El documento debe tener la portada, como ya se explicó previamente. Todo documento debe tener su portada. ¿Lo pueden hacer en grupos? Sí. Pueden hacer esta evidencia en los grupos que venían trabajando, no hay problema. Si lo va a hacer individual, lo hace individual, no hay ningún problema. Entonces va a tener la portada, la introducción, va a tener el pantallazo o exportan este diagrama, ya saben de aquí que a exportar diagrama lo exportan como PNG o JPG y les genera este archivo para que lo monten en Word. Y luego del diagrama me va a incluir la descripción del diagrama, es decir, si tiene 8 casos de uso, pues el documento va a tener 8 tablas descriptivas, lo mejor posible con esta explicación de acá. ¿Listo? De hecho, acá hay otro ejemplo, en el documento que les compartí ahorita, hay otro ejemplo de esa tabla descriptiva, ya se los muestro. ¿Dónde está? No, aquí está. Y aquí está la tablita. Pero no explica no está el ejemplo como tal. Plantilla, creo que aquí genera un link. No. Pero miren, esta es la plantilla, ¿no? Que les muestra el otro documento. Esta es la plantilla, el nombre del caso de uso, precondiciones, poscondiciones, el flujo básico, alternativo. Bueno. Y miremoslo en el material que está acá en plataforma, ¿no? Entonces está en la guía, el material de formación, diagramas para la especificación de requerimientos. Damos clic para abrir el recurso. Bueno, acá historia del UML, ¿qué es esto? Pues para que lo tengan en cuenta. Explican los casos de uso, diagrama de casos de uso, el actor, las relaciones, ¿cierto? Que ya lo vimos hoy, el caso de uso, ¿listo? Las relaciones. Bueno, aquí hay un video para profundizar.
Los diagramas de casos de uso. Bueno, les voy a compartir este tutorial de UML en español. Hagámoslo desde el video 1 para que lo miren completico también de apoyo. Les dejo el link aquí. Pero ese es el documento que me van a entregar. Entonces, en PDF, ¿no? Portada, introducción, el diagrama como tal, el gráfico y la descripción de cada caso de uso. ¿Listo? ¿Es claro cuál es la evidencia a realizar? Y ustedes acá en plataforma, recuerden que los cronogramas ya están publicados de la fase 1. Y acá ustedes miran las fechas de entrega, ¿no? Recuerden que para visualizarlo mejor, acá está en la parte inferior, encuentran la barra de desplazamiento, buscan la evidencia y las fechas de entrega. Bueno, ese estaba hasta elaboración de diagramas hasta el 7 de abril. Yo se los amplié hasta el 21 de abril, ¿listo? Pero con fecha límite el 30. Les voy a dar hasta el 30 para que entreguen la evidencia. ¿Listo? Bueno, pues eso es todo, muchachos. Ya son las 9. Creo que nos rindió el tiempo. Quise ser lo más explícito posible. Ánimo con esta evidencia. Van a aprender mucho. Y si pueden buscar ejemplos en Google, pues se van a ilustrar mejor cómo elaborar un diagrama o qué elementos o qué casos de uso podemos incorporar en un diagrama para que les quede lo más completo posible. ¿Listo? Bueno. Profesor, Sí, Anderson, cuéntame. profe, yo te le debo de la fase 1 de requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Eso todavía está activo? De aquí al lunes les activamos los enlaces de las evidencias ya trabajadas y que tienen pendientes. ¿Listo? Para que las puedan subir. No. Y Igual con se el les... link de la señor Joana, la primera vez que tuvo, ya está activo también, porque a mi correo me llegó, pero no me ha. No sé. Tendrías que enviarle un correo a ella preguntándole, porque no sé, la verdad. ¿Listo? No, okay. Vale. Bueno, entonces, pues nada, mucho gusto, un placer saludarlos nuevamente. Nos vemos en una próxima sesión. Yo creo que programamos la próxima semana para seguir elaborando diagramas. Y pues mucho ánimo en la elaboración. Seguimos en contacto, que estén muy bien. Cualquier cosita, pues me pueden escribir al correo. Que ahí estoy pendiente para colaborarles. Listo, que estén muy bien. Feliz noche a todos. Cuídense. Bye, bye. Vale, profe, gracias.